dar inicio, vamos a hacerlo con una oración a nuestro Dios. Querido Padre, cuánto te agradecemos en esta hora, Señor, porque nos das la oportunidad de poder dedicar este espacio de tiempo para poder estudiar tu palabra y poder, con tu ayuda, Señor, ser motivados por tu Espíritu Santo para poder participar de esta última obra que tú has encomendado a tu iglesia. Gracias, Señor, te damos por todo, lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a continuar con la temática. Hemos iniciado la serie sobre el método divino, la obra médica misionera, y hoy, en el tiempo que tenemos, nos gustaría tocar dos tópicos. El número 1 sería cómo se trabaja la obra médica misionera. Ese sería el primer punto, hermanos, en el cual nos vamos a concentrar en este momento. ¿Cómo trabajar la obra médica misionera? Tenemos el texto bíblico que es clave para el estudio de esta hora. Se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 58, y vamos a darle lectura desde el versículo 6 al versículo 8. Isaías, capítulo 58. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Versículo 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando ves al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Versículo 8 es muy hermoso porque aquí viene una promesa. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Hermanos, ¿cómo trabajamos la obra médica misionera? ¿Quién define cómo trabajarla? ¿Quién es el que da la instrucción? En el libro Ministerio Médico, hermanos, encontramos la respuesta a esta pregunta y es la página 331 o 442, dependiendo si usted tiene el libro o si tiene las hojas en PDF. Bueno, dice este texto, hermanos, sobre quién da la instrucción. Dice el texto: Dios ha dado instrucción acerca de cómo debe hacerse la obra. Y este pensamiento de manera personal, hermanos, es muy alentador porque no vamos a exponer lo que considero que debería de ser o cómo se debería de trabajar la obra médica misionera. Y pienso que tampoco tendría validez dedicar un espacio de tiempo a proponerle lo que yo creo, lo que yo pienso que debería hacerse. Pero cuando hay un escrito, hermanos, y el que lo define y el que da la instrucción es Dios, bueno, pues podemos recibir la palabra de Dios con más confianza, ¿verdad? Así es de que el que da la instrucción es Dios. Y una de las características, hermanos, que es fundamental y principal sobre cómo trabajar la obra médica misionera es de que esta obra, hermanos, avanza junto con la obra del ministerio evangélico. A menudo, hermanos, nunca jamás usted va a ver estas dos obras separadas. Esta es la característica principal de esta obra, que esta obra médica misionera avanza junto con el ministerio evangélico. Y en el libro Ministerio Médico, una vez más, página 318 o 423, dice que cuando se la une con otros ramos del esfuerzo evangélico, la obra médico-misionera es un instrumento eficaz para dos cosas, y esto es bastante interesante, hermanos. Cuando la obra médica se une con el esfuerzo evangélico, se cumplen dos cosas. Número 1, prepara el terreno para sembrar la verdad, y número 2, es el instrumento por el cual la cosecha es recogida. Hermanos, si pensamos un poco en la cuestión de la agricultura, sabemos que se utilizan diferentes herramientas. Número 1, para preparar el terreno para sembrar, y se utilizan diferentes herramientas para poder recoger la cosecha. Hermanos, cuando la obra médica se lleva de acuerdo al plan establecido por Dios, fíjense que esta obra, hermanos, la obra médica tendría que ser el instrumento que prepara el terreno, pero algo bastante importante, porque generalmente conocemos que la obra médica prepara el terreno, es la cuña de entrada, que más adelante lo vamos a ver,
Pero ¿sabía usted que también la obra médica va a ser el instrumento para recoger la cosecha? Bueno, esto es muy importante. La obra médico-misionera es la mano ayudadora del ministerio evangélico. Por lo tanto, el consejo que se da en el espíritu de profecía sería bueno que los obreros evangélicos aprendieran cómo ministrar a las necesidades del cuerpo, así como del alma. Hermanos, acá hay un consejo. Nos gusta la obra misionera y es muy lindo, es bueno repartir literatura, tocar las puertas, dar estudios bíblicos, pero el consejo divino sería bueno, hermanos, que si nos estamos dedicando a la obra evangélica, también aprendamos cómo ministrar a esas necesidades del cuerpo, así como ya hemos aprendido a ministrar las del alma. La obra médico-misionera ha de ser unida con el ministerio evangélico. Es decir, hermanos, aquí, hermanos, al final, cuando termina el pensamiento, no es una opción ni una sugerencia. Ha de ser unida con el ministerio evangélico. Estas dos cosas siempre van juntos. Ahora, hermanos, vamos a ir al libro de Testimonios, tomo 6, y en la página página 267, porque a partir de aquí yo les voy a mencionar o vamos a compartir con ustedes 1, 2, 3, 4 pensamientos, hermanos, donde se destaca en el espíritu de profecía la forma como la obra médica misionera y el evangelio van conectadas. Y escucho estas palabras porque a mí me encanta cada vez que leemos cómo el espíritu de profecía hace un despliegue de palabras que son sinónimas, pero que al final de cuentas la definición es la misma, es la unidad y la conexión que existen entre estos dos ministerios. Escuche la primera, dice combinar la obra médico-misionera con la proclamación del mensaje del tercer ángel. Aquí parece que cambia un poco, porque comenzó diciendo el espíritu de profecía que la obra médica se combina siempre con el evangelio, pero aquí ya no dice evangelio, aquí está hablando del mensaje del tercer ángel. Y bueno, el mensaje del tercer ángel, dice el espíritu de profecía, que en verdad es la gran temática o el preciosísimo mensaje de la justificación por la fe. Ese es nuestro evangelio, esa es la verdad eterna, hermanos. Este es el mensaje, como lo describe la pluma inspirada, el preciosísimo mensaje. Así que no está muy distante a cuando menciona aquí Testimonios tomo 6, que hay que combinar la obra médica misionera con el mensaje del tercer ángel, porque en verdad es el plan de la salvación desplegada en el mensaje del tercer ángel. Ahora, el siguiente texto es Ministerio Médico, página 334 o 447, y dice, el Evangelio de Cristo, y escuche la palabra que utiliza ahora, debe estar atado con la obra médica misionera. Y ahora ya no dice mensaje del tercer ángel, ahora nuevamente cambió y dice el Evangelio de Cristo. ¿Cómo tiene que estar? Dice atado. Y la obra médica misionera debe estar, y ahora escuche el otro sinónimo, ligada al ministerio del Evangelio. Ahora vamos a pasar a Ministerio Médico, página 26, y aquí vienen estos dos textos también que son muy hermosos y corroboran la forma como esta obra tiene que trabajarse. Ninguna línea debe trazarse entre la verdadera obra médico-misionera y el ministerio evangélico. Aquí, por si acaso, hermanos, rescatamos ahí o resaltamos la palabra verdadera. La verdadera obra médica misionera, hermanos, siempre va a ir acompañada con el ministerio evangélico. Ambas cosas, dice el espíritu de profecía, deben combinarse. No han de considerarse como líneas de trabajo separadas la una de la otra. No es trabajar la obra misionera por un lado y la obra médica por la otra. No es así. Es la obra médica de carácter evangélico y van juntos. Han de unirse en una conjunción inseparable, así como la mano está unida con el cuerpo. Que más adelante vamos a ver un poquito más, hermanos, por qué el Señor utiliza esa figura anatómica del cuerpo humano, brazo, cuerpo.
Así como el brazo, dice, no se separa del cuerpo, bueno, así mismito tiene que trabajar la obra médica con el evangelio. Puede hacerse obra evangélica con éxito en relación con la obra misionera médica. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que puede llegar a tener éxito la obra evangélica si se separa de la obra misionera médica. Definitivamente no. Puede hacerse obra evangélica con éxito solamente cuando está relacionada con la obra misionera médica. Cuando estos dos ramos de trabajo están unidos, podemos esperar la recolección. Escucha aquí la palabra, porque esto nos va a hacer un clic aquí en el cerebro, hermanos, con el primer pensamiento que leímos. Cuando estos dos ramos de trabajo están unidos, podemos esperar la recolección de los más preciosos frutos para el Señor. Hermanos, aquí no está hablando de cuña. La cuña de entrada es para que la verdad pueda penetrar, pero aquí ya no está hablando de entrar, sino está hablando de recoger el fruto. Recuerda que la obra médica misionera, hermanos, cuando se une y se trabaja debidamente a la par del Evangelio, va a cumplir dos cosas. Número uno, preparación del terreno, que allí sí cabe la palabra cuña para que entre la verdad. Pero el otro propósito o lo otro que se tiene que alcanzar es que también es una herramienta para poder recoger el fruto. Y aquí Ministerio Médico, página 26, hermanos, corrobora esto que en el otro pensamiento acabamos de leer. Por lo tanto, hacemos una recopilación, hermanos, de estos textos. La obra médica misionera y el ministerio evangélico se unen, dice el Espíritu de Profecía. Tienen que estar unidas, tiene que estar combinada, tiene que estar atado, tiene que estar ligado, tiene que haber una conjunción inseparable. Escuche todas las palabras que utiliza el Espíritu de Profecía. Tiene que estar en relación, tienen que combinarse. Y cuidado, dice el Ministerio Médico, hermanos, si alguno de nosotros quiere hacer una línea de separación o una línea para trazar, aquí es una obra y aquí comienza la otra, porque ninguna línea, hermanos, debe de trazarse entre estos dos ministerios. Qué hermoso. Ahora, este pensamiento, hermanos, que vamos a leer a continuación se encuentra en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 527, párrafo 2. El título está hablando sobre la obra misionera médica y el mensaje del tercer ángel. Y escucha, porque este pensamiento es muy lindo y además puedo corroborar el mensaje de la semana pasada, hermanos, sobre qué es la obra médica misionera. Dice el Espíritu de Profecía, se necesita, es una necesidad, escucha aquí, se necesita el ministerio evangélico para dar permanencia y estabilidad a la obra misionera médica. Hermanos, este texto, aparte de que es muy interesante, es muy importante, La obra misionera médica, hermanos, para que pueda tener permanencia y estabilidad es equilibrio, permanencia, hay una profecía ya para la obra médica misionera y para la Reforma Pro Salud que es una y la misma. Dice que la obra de la Reforma, hermanos, en relación a la salud, dice llegará hasta la culminación de los tiempos. Quiere decir que ya Dios, hermanos, ha programado a tiempo futuro la Reforma Pro Salud o la obra médica misionera. Pero para que pueda tener permanencia, para que pueda tener estabilidad, es decir, que pueda mantenerse bien equilibrada sobre sus bases, la obra misionera médica no puede trabajar sola, necesita el ministerio evangélico. Quiere decir que, hermanos, si yo quito el ministerio evangélico a la obra médica, no va a tener ni permanencia y no va a tener tampoco estabilidad. Pero no termina el pensamiento ahí. Escucha lo que sigue diciendo. Y el ministerio, quiere decir el ministerio evangélico, necesita, es decir, hay una necesidad, hermanos, no puede trabajar solo el ministerio evangélico, necesita la obra misionera médica, y aquí dice para qué lo necesita, para poder demostrar el resultado práctico del evangelio.
Hermanos, esto es muy, muy importante. Si no tuve la oportunidad, hermanos, de escuchar la meditación de la semana pasada sobre qué es la obra médica misionera, de acuerdo al espíritu de profecía, yo les invitaría a que busque la grabación, hermanos, por favor, en el temor del Señor, porque hay escritos que nos indican qué es la obra médica misionera. Ahora este pensamiento, hermanos, está diciendo que el ministerio evangélico, la obra evangélica, hermanos, y yo podía preguntar aquí, ¿usted sabe para qué fuimos colocados en esta tierra? ¿Sabemos cuál es el propósito de nuestra estancia aquí en esta tierra? Si no es para proclamar su evangelio, si no es para poder enseñar a las personas sobre a cómo ser salvos. Este es el ministerio evangélico, hermanos, y para que podamos nosotros trabajar con el ministerio evangélico, no lo podemos hacer sin la obra médica misionera. ¿Por qué? Porque la obra médica misionera va a servir para poder demostrar el resultado. Fíjese aquí, hermanos, no está hablando de una entrada, sino está hablando del resultado que ya tiene la obra médica, el resultado práctico de lo que es el evangelio. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Reforma Pro Salud y obra médica misionera es una y la misma cosa. Reforma Pro Salud aplicada en mi vida personal. La obra médica misionera es trabajar con los mismos principios de salud que trabaja la Reforma Pro Salud, pero aplicada con las demás personas. La obra médica misionera se hace con mi prójimo. Por eso la pregunta que se hizo, ¿y quién es mi prójimo? Todo aquel que está en necesidad, hermanos, ese es nuestro prójimo. Así de que la obra médica misionera, hermanos, va a ser la demostración del resultado práctico del evangelio. Lo que Cristo ha hecho en mi vida, ha hecho una transformación total, física, mental y espiritualmente. Y ahora, el resultado práctico del evangelio es porque ahora estamos interesados por nuestros prójimos para poder ayudarles en esa misma restauración que nosotros alcanzamos, física, mental y espiritual. Cuánto me gustaría, hermanos, poder explicarlo con mayor claridad esto, porque es sumamente importante. Esperamos de que lo estemos consiguiendo con la ayuda de Dios. Pero el ministerio evangélico, hermanos, necesita la obra médica para poder demostrar el resultado práctico de lo que es el evangelio. Y termina diciendo el pensamiento, ninguna parte de la obra es completa sin la otra. Trabajamos la obra médica sin evangelio, estamos mutilando, dice el Espíritu de Profecía en otro pensamiento del Consejo sobre el Régimen, estamos mutilando la obra de Dios. Trabajamos la obra evangélica, pero no trabajamos la parte física, hermanos, tampoco la obra, dice el Espíritu de Profecía, está completa. Estamos mutilando la obra de Dios. Bueno, la obra médica misionera, dice Ministerio Médico, página 314 o 418, la obra médica misionera nunca se me ha presentado en ninguna otra forma, sino teniendo la misma relación con la obra como un todo, como el brazo la tiene con el cuerpo. Esta es son palabras de la mensajera del Señor. Hermanos, cada vez que ella tenía un mensaje o una visión o una revelación en relación a la obra médica, dice el Espíritu de Profecía, la mensajera del Señor, que nunca se le presentó de otra manera. Siempre era de la misma manera, utilizando el cuerpo humano, la anatomía del ser humano. El asunto era la Reforma Pro Salud o la obra médica, el brazo derecho, y el cuerpo, el evangelio. Y el Espíritu de Profecía dice, nunca se me presentó de otra manera, sino siempre era haciendo énfasis en esa relación del brazo con el cuerpo. El ministerio del evangelio es una organización para la proclamación de la verdad y para el adelanto de la obra a favor de sanos y enfermos. Hermanos, la obra evangélica, creo que esto también lo estudiamos la semana pasada,
no solamente trabaja con personas enfermas, sino también con personas sanas. Por eso mencionábamos en la temática pasada que la obra médica misionera no se trata de tener a pecadores que estén sanos. La obra médica misionera, tanto como la Reforma Pro Salud, tienen que cumplir ese propósito de transformar la vida, hermanos, porque dice el Espíritu de Profecía que Dios le ha conferido un poder a la Reforma Pro Salud siempre y cuando ésta trabaje con el Evangelio. Y la obra médica misionera, les comenté también la temática pasada, que desconocía ese texto, pero la obra médica misionera también cumple el propósito de reformar. Así que, hermanos, cuando hablamos del Evangelio, es a favor de sanos y es a favor de enfermos. Pero si el Evangelio siempre trabaja con la obra médica misionera, entonces quiere decir que esta obra, hermanos, no solamente se trabaja para enfermos, sino también para los sanos. Este, dice el Espíritu de Profecía, es el cuerpo, es decir, el Evangelio. Este es el cuerpo. La obra médica misionera es el brazo y Cristo es la cabeza sobre todo. Termina el pensamiento diciendo, de esta forma se me ha presentado el asunto. Y es hermoso, hermanos, cuando la mensajera del Señor habla y dice, a mí nunca se me presentó de otra manera. Siempre que se hablaba de la obra médica, se hablaba también del ministerio evangélico. Cuando se hablaba del ministerio evangélico, también se hablaba de la obra médica. El cuerpo, el evangelio, el brazo, la obra médica o la Reforma Pro Salud, tenía una cabeza, porque está haciendo la relación con esa figura anatómica del ser humano. La cabeza es Cristo. Y esto es muy importante, hermanos, porque el cuerpo, el solo brazo, hermanos, aunque cuando está unida con el cuerpo puede obrar mucho, pero si yo tengo un brazo separado del cuerpo, pues no podría hacer mayor cosa. Ahora, si el brazo está unido con el cuerpo, pero no hay cabeza, entonces tampoco podría llevarse a cabo la obra que está destinada a cumplir. Así que eso es muy importante. Pero en Joya de los Testimonios, tomo 2, hermanos, el cuerpo, que es el Evangelio, en Joya de los Testimonios, tomo 2, 531, menciona que el cuerpo también está representado por otra parte que es sumamente importante. Escucha aquí lo que dice el pensamiento. La obra misionera médica debe ser para la obra de la Iglesia como el brazo derecho para el cuerpo. Así que en textos pasados veíamos que el cuerpo es el Evangelio, pero aquí en Joya de los Testimonios, tomo 2, dice que el cuerpo también es la Iglesia. Y esto, desde luego, hermanos, está sustentado también por las Sagradas Escrituras. El cuerpo, la Iglesia y todos unidos. Recuerda el apóstol que habla, si alguien se daña, dice todo el cuerpo lo siente, porque el cuerpo es la Iglesia. Y aquí en el Espíritu de Profecía también se hace alusión a eso. El cuerpo también está representando a la Iglesia. Pero ahora escuche lo que dice entonces Ministerio de la Bondad, página 127, haciendo alusión ahora a que el cuerpo es la Iglesia. El brazo sigue siendo la obra médica misionera y sigue siendo la Reforma Pro Salud. Escuche qué dice la palabra inspirada por Dios. Es inútil, y esto es bastante fuerte, hermanos, es bastante fuerte. Es inútil un cuerpo sin manos. Al honrar al cuerpo, debe honrarse también a las manos ayudadoras, que son instrumentos de tal importancia que sin ellos el cuerpo no puede hacer nada. Por lo tanto, el cuerpo que trata con indiferencia a la mano derecha, rehusando su ayuda, no puede realizar nada. Hermanos, si ponemos el cuerpo como evangelio o el cuerpo como iglesia, hermanos, el pensamiento es muy fuerte y muy duro de escuchar. Es decir, el evangelio, si no tiene manos, es inútil. La iglesia, hermanos, si no trabaja con la obra médica misionera, es una iglesia inútil. Ahora, sin ellos, es decir, sin las manos, que es la obra médica misionera y la Reforma Pro Salud, la iglesia o el evangelio, dice, no puede hacer nada. Esto es bastante interesante, hermanos. Por tanto, dice aquí,
el cuerpo o la iglesia o el evangelio que esté tratando con indiferencia a la reforma pro salud o a la obra médica misionera y esté rehusando la ayuda de este ministerio, no puede realizar nada. Esto es muy profundo. Una iglesia o aún el mismo evangelio, hermanos, si no se trabaja, ¿por qué, hermanos? Porque leíamos anteriormente el pensamiento que dice que la obra médica o la reforma pro salud es la obra práctica de ese evangelio que estamos predicando, que puede ser por boca, pero en teoría y en práctica tiene que ser la obra médica o la reforma pro salud, una transformación. Esto es maravilloso. Ahora, aquellos que desprecian el ministerio evangélico y procuran dirigir independientemente la obra misionera médica, están procurando separar el brazo del cuerpo. Hermanos, estamos esforzándonos allí para poder hacer esa separación que Cristo ya ha unido. La parte del ministerio evangélico y la obra misionera médica, si no se trabajan juntos, estoy leyendo ahora en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, en el capítulo La obra misionera médica y el mensaje del tercer ángel. Si yo estoy tratando de trabajar la obra médica independientemente del ministerio evangélico, dice, yo estoy procurando separar el brazo del cuerpo o el ministerio de la obra evangélica. Y lo que estoy haciendo es tratar de separarlo, pero separar algo que Cristo ha unido. Estoy en problemas. El asunto, hermanos, que Joya de los Testimonios menciona una pregunta aquí y dice, ¿cuál sería el resultado si tuviesen éxito? Hermanos, aquí esta es una pregunta para reflexionar profundamente. Es muy importante. ¿Qué sucedería, dice aquí el espíritu de profecía, si la obra médica que estoy trabajando comienza a tener resultados y todo es éxito, pero está trabajando independientemente del cuerpo que es el evangelio? O al revés, ¿qué tal si la obra evangélica que yo estoy trabajando está teniendo éxito, pero está separado de la obra médica? Dice el espíritu de profecía, hermanos, ¿cuál va a ser el resultado si comienza a tener éxito? Respuesta allí mismo. Veríamos manos y brazos volando de aquí para allá, distribuyendo recursos sin la dirección de la cabeza. ¿Qué le parece este pensamiento? Así que si la obra médica que yo estoy realizando, hermanos, está teniendo éxito porque ese brazo se está moviendo mucho, porque en la actualidad hay tanta enfermedad, hay tanta necesidad, y ese brazo se mueve de continuo, frecuentemente, y si llega a tener éxito, pero si esa obra médica que estamos realizando está separada del evangelio, ¿qué pasa? Dice el espíritu de profecía. Lo que estamos viendo, hermanos, es de que son manos y son brazos que están volando de aquí para allá, es decir, brazos mutilados, manos mutiladas, volando. Y por si acaso, dice el espíritu de profecía, están distribuyendo recursos, es decir, esas manos están trabajando mucho, pero lo triste es de que esas manos y esos brazos están sin la dirección de la cabeza. ¿Qué le parece? La obra llegaría a ser desproporcionado y desequilibrado. ¿Por qué? Recuerda el pensamiento que decía que la obra evangélica es necesario para la obra médica para darle permanencia y estabilidad. Quiere decir que si yo quito la parte evangélica y el brazo nada más comienza a hacer aplicaciones y a trabajar con tecnicismo sin trabajar la parte evangélica, esa obra, que es muy buena obra, está desproporcionada y está desequilibrada. Lo que Dios destinó a ser mano y brazo, ¿sabe lo que pasaría? Dice el espíritu de profecía, tomaría el lugar de todo el cuerpo y el ministerio sería empequeñecido o totalmente pasado por alto. Esto desequilibraría las mentes y produciría confusión, y muchas porciones de la viña del Señor quedarían sin cultivo. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que hacer relación una vez más con el pensamiento que leímos anteriormente. La obra médica misionera es el instrumento para preparar el terreno, pero si lo trabajamos de manera inadecuada,
desequilibrio mental. Hermanos, un brazo que tiene que trabajar para poder alcanzar el máximo de la capacidad física, mental y espiritual, ese brazo trabajando arduamente y esparciendo recursos, dice aquí, distribuyendo recursos, ese mismo brazo ya no está cumpliendo el objetivo de la reforma pro salud, sino ahora está desequilibrando las mentes. Esto es sumamente interesante. Y peor aún, porque esto se convertiría en Babilonia. Pero ¿qué estamos diciendo? Hermanos, Joya de los Testimonios dice que cuando trabajamos de manera incorrecta la obra médica, separado del Evangelio, esto va a desequilibrar las mentes y va a producir confusión. ¿Y qué significa Babilonia? Confusión. Y esa es la razón, hermanos, por la que muchas porciones de la viña del Señor iban a quedar sin cultivo. No iba a penetrar esa verdad para la cual era el instrumento para preparar. Así que terminamos esta sección aquí, Consejos sobre la Salud, página 395, dice, porque este es el máximo ejemplo que nosotros tenemos. Cristo, el gran médico misionero, es nuestro ejemplo. Él curaba a los enfermos y predicaba el Evangelio. Es decir, que todos estos textos, hermanos, que acabamos de mencionar, que hay una conexión, que está ligado, que está atado, que está conectado, que está unido. El que dio el mensaje, el que da la instrucción, él mismo lo cumplió cuando hizo el ministerio aquí en la tierra. Curaba al enfermo y predicaba el Evangelio. En su ministerio, curar y enseñar, escucha aquí, porque eso tenemos que hacer la relación aquí con una de las primeras temáticas, que a veces creo que estamos un poco confundidos cuando el espíritu de profecía dice que Jesús se dedicó más a sanar que a predicar. Y entonces pensamos que Jesús solamente pasó haciendo técnicas a los enfermos. Hermanos, el espíritu de profecía es bastante claro. En esa ocasión hicimos una diferencia de lo que constituye predicar y enseñar. Y aquí en el texto de Consejos sobre la Salud 395 vuelve a resaltar o a recalcar que en el ministerio de Jesús, curar y enseñar, no dice predicar, porque sería contradecir lo que dice el ministerio de curación. Jesús se dedicó más a curar que a predicar. Pero con cada curación, nunca se olvide de esto, que con cada curación que el Señor hacía, sembraba, dice, los principios del reino en las mentes de los hombres y las mujeres. Para poder sentar principios en la mente de una persona, se necesita enseñar. Así que este texto, hermanos, dice, curar y enseñar estaban vinculados estrechamente. Hoy, estos no deben separarse. Tal como lo hizo el ejemplo, tal como lo hizo el modelo, hoy en día, hermanos, tenemos que trabajar bajo el mismo camino, bajo el mismo orden que nuestro modelo, curar y enseñar vinculados estrechamente. Ministerio de Curación, en el capítulo Enseñar y Curar, dice, la proclamación del Evangelio a todo el mundo es la obra que Dios ha encomendado a los que llevan su nombre. Es decir, si nosotros profesamos llevar el nombre de Cristo, entonces quiere decir que la razón por la cual Él me dejó aquí en esta tierra es la proclamación del Evangelio. Así, sencillo. Pero escucha lo que sigue diciendo. El Evangelio es el único antídoto para el pecado y la miseria de la tierra. El dar a conocer a toda la humanidad el mensaje de la gracia de Dios es la primera tarea de los que conocen su poder curativo. Está hablando de curación, está hablando de sanación. Interesante. Así que lo primerito, hermanos, la primera tarea de los que conocen su poder curativo es haber recibido el mensaje de la gracia de Dios. Por eso estas dos cosas nunca se separan. En la segunda parte, y vamos a tratar de resumir esta segunda parte, en este segundo tópico que vamos a tratar, vamos a hablar de qué manera se unen o de qué manera hacen una inserción o una inervación estos dos mensajes, el ministerio evangélico y la obra médica misionera.
Recuerdo que lo que el Señor utilizó para poder ejemplificar la unión de estos dos ministerios lo hizo a través de la figura anatómica del cuerpo humano. Así que vamos a comenzar aquí, hermanos, anatómicamente también hablando. Ese brazo, para que pueda estar conectado con el cuerpo, existen lo que se le llama inserción o inervación. Para que el brazo pueda estar conectado con el cuerpo, necesita estar unido a los tendones, articulaciones y músculos. Por eso se habla de inserción y se habla de inervación. Anatómicamente hablando, esa es la forma como el brazo está sostenida o está unida o ligada con el cuerpo. Pero hermanos, ¿cómo explicaríamos la manera como la obra evangélica y el ministerio de la obra médica misionera se inervan o hacen su inserción? Y esto es maravilloso, al menos de manera personal. Me agrada tanto, hermanos, que el Ministerio de la Bondad, página 125, tenga la respuesta para ello. Y tiene que ver con nuestra lectura bíblica de esta hora. Escucha lo que dice el Espíritu de Profecía. El capítulo 58 de Isaías contiene la verdad presente para el pueblo de Dios. Y yo aquí siempre hago un alto, hermanos, porque creo que nos movemos en un medio donde se predica la verdad presente. Y entonces siempre hago la pregunta, hermanos, ¿usted sabía que el capítulo 58 de Isaías es verdad presente para el pueblo de Dios? Isaías capítulo 58 es verdad presente para el pueblo de Dios. Allí, y escuche lo maravilloso de lo explícito y lo claro que es la palabra de Dios. Allí en Isaías capítulo 58 vemos cómo han de unirse la obra médico-misionera y el ministerio evangélico al dar el mensaje al mundo. Hermanos, tendríamos que ir a las Sagradas Escrituras y leer todo el capítulo 58. Todos aquellos que recibimos el llamado de Dios, porque recuerde, dice el Espíritu de Profecía, que hemos llegado a un tiempo en que cada miembro de iglesia debe de participar en la obra médica misionera. Así de que si usted recibe el llamado de Dios y dice, heme aquí, envíame a mí, hermanos, tendríamos que correr a las Sagradas Escrituras y leer el capítulo 58 de Isaías, porque allí, dice el Espíritu de Profecía, podemos ver la manera como se unen, como se inervan, cómo hace su inserción la obra médico-misionera y el ministerio evangélico para presentar el mensaje al mundo. Sobre los que guardan el sábado del Señor, esos somos nosotros, ¿verdad? Porque el sábado, hermanos, es parte también de Isaías capítulo 58. Entonces, los que guardan el sábado del Señor, dice, descansa la responsabilidad de hacer una obra de misericordia y benevolencia. Recuerde que hablábamos de Reforma Pro Salud, es mi vida. Obra médica misionera, mis prójimos. Tengo una responsabilidad de realizar una obra de misericordia y benevolencia. Hermanos, sábado y la responsabilidad de trabajar por mis prójimos. La obra médico-misionera ha de unirse con el mensaje y ha de ser sellada con el sello de Dios. Cuando comienzo a trabajar de la manera correcta, cuando trabajo el evangelio, cuando trabajo la parte médica, hermanos, ahora sí, el Señor dice, pone su sello en esa obra como un símbolo de aprobación por parte de Dios. Deseado de todas las gentes, hermanos, nos habla un poquito más sobre esa relación de estos dos ministerios y la importancia que tiene para nosotros en este tiempo. Deseado de todas las gentes, página 177, dice, el hombre también tiene una obra que cumplir en sábado. Atender las necesidades de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos. Pero escucha aquí porque viene algo terrible para nosotros. No será tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento ese día. ¿Qué le parece? El día sábado. El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea
que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado o cualquier otro día. Específicamente, hermanos, tenemos un llamado para servir, para trabajar por nuestros prójimos. La obra médica misionera, hermanos, como lo vamos a ver más adelante, no solamente es trabajar con una persona que tiene un diagnóstico médico. La obra médica misionera tiene que ver con todo acto de bondad que nosotros realicemos. Así que estamos hechos para servir, hermanos, en cualquier día. Pero lo terrible del párrafo del Señor todas las gentes es de que ninguno de nosotros, hermanos, va a ser tenido por inocente si estamos descuidando el alivio del sufrimiento específicamente ese día, el día sábado. Y esto es maravilloso porque Dios conoce nuestras necesidades de actividades, de trabajo. Pero el sábado, hermanos, fue hecho por causa del hombre, dice. Fue para poder atender las necesidades del hombre. Y si aún el día sábado yo no puedo realizar esa obra, dice el Espíritu de Profecía, no vamos a ser tenidos por inocentes. ¿Qué le parece? La unión, leemos ahora en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 292, la unión que debe existir entre la obra médica misionera y el ministerio evangélico se presenta claramente, dice aquí el texto, en el capítulo 58 de Isaías. Allí hay sabiduría, allí hay bendición para los que quieran dedicarse a la obra allí representada. ¿Qué le parece, hermano? ¿Usted quiere trabajar y quiere saber cómo trabajar? Dice, lea allí el capítulo 58 de Isaías, porque allí está, esto es lo que sigue diciendo, hermanos. Este capítulo, dice, es explícito y tiene lo suficiente para iluminar a cualquiera que desea hacer la voluntad de Dios. ¿Qué le parece? Queremos trabajar en este ministerio, pero queremos contar con el sello y con la aprobación de Dios. Leamos el capítulo 58 de Isaías, porque allí está explícito, es decir, está tan claro lo que tenemos que hacer. Número 1, comunicar la luz de la verdad, mensaje del tercer ángel. Así está escrito, hermanos, en el Testimonio para la Iglesia, tomo 6. Número 1, que es la parte evangélica, comunica la luz de la verdad, pero aquí hace referencia al mensaje del tercer ángel. Y el brazo es ministrar a la humanidad doliente, tiene que ver con cuidar a los pobres y cuidar a los enfermos. Mira aquí lo que está diciendo, hermanos, no solamente la obra médica misionera es trabajar con enfermos, también trabaja con los pobres. En su palabra, Dios ha unido estas dos secciones de la obra y nadie debe separarlas. Una vez más aquí corroborando lo que ya habíamos mencionado a través de otros textos del Espíritu de Profecía. Dios unió estas dos cosas, estas dos secciones de la obra, y cuidado, dice, porque nadie debe de separar estos dos ministerios. Ahora, hermanos, vamos a hacer un paréntesis aquí, hacemos un pequeño paréntesis, porque el brazo tiene que trabajar mucho porque estamos viviendo en una época donde hay mucha necesidad, donde hay mucha enfermedad, mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero el Espíritu de Profecía, hermanos, recuerde que esta obra también tiene un equilibrio. Y dice Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 293. En nuestros esfuerzos por aliviar las necesidades temporales, corremos el peligro de separar del último mensaje evangélico sus cualidades más importantes. Sí, hermanos, es una advertencia que Dios nos está dando. Por eso hemos hecho un paréntesis aquí. Porque si bien hay que trabajar por los pobres, hay que cuidar a los enfermos, hay que trabajar por esas personas que están sufriendo, que tienen dolor, que tienen necesidad, pero en ese esfuerzo por estar aliviando esas necesidades temporales, viene una advertencia, hermanos. Podemos correr el peligro de estar separando del último mensaje evangélico cualidades que son sumamente importantes. Por eso se hace una advertencia más allí mismo en este libro, tomo 6, 293, párrafo 2, debido a las siempre crecientes oportunidades para atender toda clase de necesidades temporales, existe el peligro, otra vez vuelve a decir el Espíritu de Profecía, hermanos, existe el peligro, cuidado,
Existe el peligro, cuidado, de que el brazo comience a trabajar demasiado porque hay mucha necesidad. Existe el peligro de que la obra médica eclipse el mensaje que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el mensaje? Testimonio para la Iglesia dice que Cristo viene pronto. Número 2, que es necesario obedecer los mandamientos de Dios. Y número 3, y obedecer al testimonio de Jesús. Quiere decir, hermanos, que por un lado me concentro tanto en atender, en ayudar, en aliviar, en socorrer, que el brazo ahora lo que hizo fue eclipsar el mensaje central. Por eso aquí, hermanos, se necesita estabilidad. Se necesita un equilibrio. Si no, decía el pensamiento que leímos anteriormente, esto va a traer confusión en la mente, va a traer vamos a quedar inestables. Este mensaje, que es la de que Cristo viene pronto, testimonio de Jesús, mandamientos de Dios, este mensaje es el que debe preocuparnos, debe ser proclamado con fuerte clamor para que tenga un desarrollo, escucha aquí las palabras, proporcionado, simétrico y bien equilibrado. No queremos Babilonia con esta obra. Esta misma obra, hermanos, fue destinada para que hubiese una estabilidad física, mental y espiritual, podría transformarse en una confusión tremenda. Por eso, manteniendo el equilibrio aquí, hermanos, esto tiene que mantenerse proporcionado, simétrico y bien equilibrado. Estamos ya casi por terminar. Ahora, vamos al otro lado de la balanza, porque no puede quedar desequilibrada la balanza. Ya creo faltan unos 2, 3 pensamientos y terminamos. El libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 178. Ahora, recuerde, vamos a ir al otro lado de la balanza, porque por un lado es el brazo derecho trabajando mucho en la obra médica, y ahora por el otro lado son, quizás no sé si somos muchos o pocos, pero que estamos desinteresados en la obra médica. Vamos a mantener las dos cosas. Testimonio para la Iglesia, tomo 8, dice, esta fue una carta escrita en el año de 1899 en Corambon, Australia, 1 de febrero. Se me ha dado instrucción de decir, con relación a la obra médica misionera, que existe el peligro de que ella predomine. Fíjense, hermanos, desde el año de 1899 ya el Señor se había percatado, había dado ya las indicaciones, había dado, hermanos, la advertencia de que esta obra médica bien podría eclipsar el mensaje. Podría estar trabajando mucho y la obra médica puede predominar tanto al punto de sacar al Evangelio del camino. Ahora, pero lo que yo diga, sigue diciendo esta carta de 1899, lo que yo diga sobre este punto no debe interpretarse en ningún sentido como que se les está dando razón a los que se mantienen indiferentes a dicha obra. Venía la advertencia, hermanos, tampoco trabajen tanto la obra médica que eclipsen el mensaje evangélico. Y entonces el otro grupo que no estaba interesado en la obra médica, pues estaba aplaudiendo y diciendo, sí, así está bien, que se tranquilicen, que no tampoco alboroten tanto la obra médica. Pero dice el espíritu de profecía, hermanos, la advertencia que se está dando no se tiene que interpretar en ningún sentido como que se les está dando razón a los que se mantienen indiferentes a dicha obra. Hay muchos que no han favorecido esta obra. Deben ahora tener mucho cuidado de cómo hablan de ella, porque no están bien informados acerca de este asunto y no han andado en la luz. La opinión que algunos han sostenido con respecto a la obra médica misionera hace imposible que sus palabras sobre este asunto tengan ningún peso. Son personas de corto entendimiento y de mal criterio. Y hermanos, ya desde esa época había personas que no estaban absolutamente interesadas en la obra médica. ¿Qué le parece? Entonces lo podían ver como una crítica a aquellos que sí estaban trabajando, pero podían caer en el error de estar sobretrabajando este brazo. La obra médica misionera debe ser para la causa de Dios lo que es la mano derecha para el cuerpo.
no sería propio que todo el vigor del cuerpo pasara a la mano derecha, hermanos, porque no era el plan de Dios tampoco. Pero ni tampoco sería correcto que toda la fuerza de la causa de Dios fuera empleada en la obra médica misionera. ¿Qué le parece? Hay que mantener el ministerio de la palabra y tiene que haber unión, perfecta unidad en la obra de Dios. Los que no han sentido interés por la obra médica misionera no están tratando a la mano derecha con respeto. ¿Qué les parece? Así que, hermanos, terminamos con este pensamiento de Testimonios para la Iglesia, tomo 8, en la página 172 y párrafo 2. Con este pensamiento estamos cerrando esta sección. Dice el Espíritu de Profecía, puede ser que haya personas indignas que están relacionadas con este ministerio. Aquellos que estamos trabajando en la obra médica misionera, no somos los dignos, hermanos, para trabajar en esta obra, porque recuerde que ya en temáticas pasadas, a través de textos inspirados por el Espíritu de Profecía, decía que para poder trabajar en esta obra, hermanos, tenemos que valorarla como una obra que es sumamente consagrada. Es una obra muy especial. Así que personas dignas trabajando en este ministerio, no creo que hayamos personas que seamos dignas, hermanos. Por eso el Espíritu de Profecía dice, puede ser que haya personas indignas que estamos relacionadas con este ministerio. Pero no obstante, termina diciendo el pensamiento, nadie puede ignorar este ministerio sin ignorar a Dios. Es decir, no me interesa para nada la obra médica misionera. Y no es como, bueno, está bien que no le interese. Hermanos, dice el Espíritu de Profecía, si usted ignora este ministerio, está ignorando también directamente a Dios. Estamos ignorando a Dios. Así que el Señor nos ayude, hermanos, para poder comprender la responsabilidad que tenemos delante de Dios, porque el llamado es para cada miembro de iglesia. De manera individual todos tenemos que responder y ojalá que la respuesta que demos cuando el Señor nos presente su obra pueda ser la de heme aquí, Señor, envíame a mí. Que el Señor nos bendiga y vamos a orar para poder concluir con una oración. Querido y bondadoso Padre eterno, en esta hora te agradecemos, Señor, por tu bondad y tu misericordia, porque a pesar de que somos indignos para poder trabajar en esta obra, dice tu palabra que aún los ángeles quisieran realizarla, pero tú nos has encomendado esta misión a nosotros, seres indignos, pecadores, pero tenemos una comisión, tenemos una obra que cumplir, que es la de dar el evangelio de salvación a todas aquellas personas con quienes estamos relacionados. Pero a la par de llevar el cuerpo, que es el evangelio, también tú nos indicas que la obra médica tiene que estar moviendo ese brazo de manera continua y de manera frecuente. Y a medida que tiene un movimiento, tú lo fortalecerás y ayudarás para que le dé el cumplimiento en la manera práctica el evangelio que nosotros también estamos predicando. Señor, gracias por este plan tan maravilloso que has ideado. Ayúdanos para que este evangelio y la obra médica o la reforma pro salud sea una parte práctica de nuestra vida diaria. Todo te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.